Bienvenido una vez más a este video. Yo estaré explicando sobre los tipos de datos. Mi nombre es Arismendi y sea bienvenido a este video. Para empezar, hablemos de lo que es un tipo de datos. El concepto de tipo de datos es un atributo de los datos que nosotros indicamos al ordenador la clase de datos que se van a manejar. Eso incluye poner restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar o qué operaciones pueden realizar en ellos. Un tipo de dato es en esencia un espacio en memoria con restricciones. Por ejemplo, el tipo int representa generalmente un conjunto de enteros de 32 bits, cuyo rango va desde 2.647, menos 2.647 hasta los 2.647, así como las operaciones que se pueden realizar con los enteros, como son la suma, la resta y la multiplicación. Los datos primitivos o elementales, en otras palabras, son datos originales de un lenguaje de programación. Estos son aquellos que nos proporciona el lenguaje con el que podemos en ocasiones construir tipos de datos abstractos y estructura de datos. Generalmente un ejemplo de tipo primitivo son chat, que son los caracteres, int, que son los enteros, y float, que son los reales, y coma flotante. Otro tipo de datos que podemos ver que también se pueden considerar primitivos, aunque la mayoría de lenguajes de programación así lo proporcionan, aunque no todos, son los booleanos, que son los lógicos, y entre ellos se puede comparar entre verdaderos falsos, y los puntos de direcciones de memoria que son los enteros. Los caracteres. Un carácter es una unidad de información que corresponde aproximadamente con un grafema, con la que una unidad o símbolo parecido con lo de un alfabeto o silabario de una forma escrita en un lenguaje natural. Un ejemplo de carácter es una letra, un número o un símbolo de puntuación. El concepto también puede abarcar a los caracteres de control, que no se puede corresponder como símbolo de lenguaje natural, sino como otros fragmentos de información usados para procesar los textos, tales como el retorno de carro, que eso lo podemos ubicar en nuestro teclado, y el tabulador, también lo podemos ubicar en el teclado, así como las introducciones que le podemos plantear a una impresora u otro dispositivo que muestre sus datos, como el avance de página. En otro caso, en el tema de los ordenadores o los equipos de comunicaciones, podemos representar caracteres mediante el uso de codificaciones que asigna un valor a cada carácter. Típicamente un valor entero puede llegar a ser representada por una secuencia de bits, y esta puede almacenarse o se puede transmitir por una red. Otro tipo de carácter que hay que mencionar son los Unicode, que son un estándar de codificaciones de caracteres. En pocas palabras, es una tabla de correspondencia de caracteres de texto entre números, letras y elementos de puntuación. Dicho código puede ser binario. La computadora solo entiende las secuencias de 0 y 1, así como sabía exactamente lo que se debe mostrar en la pantalla. Acá se debe asignar a cada personaje un número único. En los años 80,
En los años 80 las señales codificadas en un byte, es decir, 8 bits, pues, o sea, 8 bits, cada bit sería entre 0 o 1. Por lo tanto, resultó que una tabla en un conjunto de codificación puede contener solo 256 caracteres. Los numéricos. Este tipo de datos puede ser real o entero, dependiendo del tipo de datos que vayamos a utilizar. En tema de números enteros, que son los valores que no tienen ni un solo punto decimal, pueden llegar a ser positivos o negativos, o incluyendo o en cero. Los tipos de datos que se pueden ver son los bytes, los short, los int o los log. Tamaño en memoria son 8 bits, 16 bits, 32 bits, hasta los 64 bits. Como podemos ver, ahí no hay un solo número decimal, todos los números que está ahí son enteros. Otro tipo de datos que hay que mencionar son los booleanos. Aquí esto emplea los valores lógicos, que se pueden definir como datos comparativos. Dicha comparación devuelve resultados lógicos, que esto se podría ver como verdadero o falso. Su tipo de datos que podemos ver son los booleanos. Y el tamaño de memoria utilizado son los 8 bits. Ahora hablemos sobre los tipos compuestos. Los tipos compuestos se derivan uno o más datos primitivos a las distintas maneras de formar o combinar información. Se le conoce con el nombre de estructura de datos. A combinarlo podemos crear un nuevo tipo de datos. Por ejemplo, array de entero es distinto al tipo entero, ya que array es, si no me equivoco, verto en inglés. Si me equivoco, pero no. En tipo de datos en distintos lenguajes podemos ver la Pascal, que es un lenguaje de programación que nos permite declarar variables de tipo carácter, que esto vendría siendo en cadena y numérica, que se puede apreciar todas las variables excepto la de tipo cadena, que son las de tipo numérico, incluyendo los booleanos. También se caracteriza por ser un lenguaje de programación fuertemente tipado. Esto implica que, por un lado, el código está dividido en porciones fácilmente legibles, llamadas funciones o procedimientos, lo que facilita la utilización de la programación y estructura en oposiciones al antiguo estilo de programación monolítica. Y por otro lado, que el tipo de datos de todas las variables debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado. Ahora hablemos de un lenguaje de programación que muchos ya deberían conocer, que muchos conocen, ya que es muy famoso en la actualidad, que es el Java. El Java, cuando utilizamos Java podemos crear un proceso de programación y aplicación que pueden ser compatibles en un número amplio de dispositivos. Al instalar Java, las aplicaciones y programas pueden funcionar de manera simultánea en otros equipos funcionales, ejecutando los códigos que generalmente poseen los equipos que poseen los sistemas remotos de manera sencilla, sin problema o fallas sistemáticas.
El lenguaje de programación Java también permite declarar variables de tipo primitivo, pero dada que los envoltorios de dichas funciones presentan muchas operaciones útiles, es más común hacer uso de las clases que las tratan. Los tipos abstractos, no hay que confundir estos tipos de datos con los tipos de datos abstractos, ya que estos siguen una interfaz que especifica que hace ese tipo de datos, la cual la estructura de datos sería la implementación concreta. Fundamentalmente se trata de un modelo matemático para tipos de datos que están definidos por su comportamiento o simática. A nivel del usuario se puede ver como el esquema de los datos y operaciones para manipular los elementos que componen ese tipo de datos, y la estructura de datos sería la representación concreta de los datos. Hasta aquí acaba mi exposición. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. Que pase un resto del día, noche o tarde. Gracias por ver. Nos vemos hasta un próximo video.